Ya el cómputo total de las elecciones de 2024, al menos en el nivel presidencial, que es la que más atención por el poder que genera Concita, se puede decir que el presidente Abinader selló con un 57.45% su resultado. Hay que decir que detrás de esa victoria, evidentemente, hay mucha gente que aportó para ello. Los nombres son muchos, pero ahí hay que hablar, por ejemplo, de personas como Deligna Ascensión, secretario de organización del PRM, que es quien tiene a su cargo el tema de la organización, estructuración del padrón, de los dirigentes principales por demarcaciones, por zonas, la movilización de alguna forma de ese voto que se entiende simpatizante del presidente Abinader y de sus políticas de Estado. Ese es un voto que indiscutiblemente se mueve a partir de esa organización interna. Incluso en el discurso lo veíamos al lado del presidente de la República como parte de las figuras esenciales de esa victoria. Ahí está José Ignacio Paliza, presidente del PRM, está Carolina Mejía, Yayo, que es el encargado de finanzas de ese partido. En fin, mucha gente que aportó a que el presidente ganara la elección. No, se lo dije, yo le dije aquí antes de que las elecciones ocurrieran, que había dos habladorías en el ambiente. Una de ellas era el 60% y otra de ellas era la segunda vuelta. No había posibilidad real de que eso ocurriera, al menos en la última etapa. Era muy improbable que ocurriera, al menos en la última etapa, y lo dije luego de los resultados de la encuesta Greenberg, que tiene una reputación importante, y la Mark Payne, que también tiene una reputación importante, y que la pegaron, o no la pegaron, hicieron el trabajo como realmente correspondía. En el caso de el expresidente Fernández, se consolida como figura de la oposición y pasa ahora a un segundo lugar, un crecimiento de más de 21, o más o menos 21 puntos de la elección de 2020 a esta elección. Le da la razón histórica, lo coloca ya en un sitial de alto reconocimiento para la población, 28.85%, casi un 30%, pasando de ser un exiliado en el 2019 a 5 años después convertirse en la principal figura de oposición y el principal partido, que tiene mucho peso eso, partido de oposición. Hay demarcaciones donde la circunscripción 2 del Distrito Nacional, el PLD ahí no obtuvo representación y sí obtuvo la fuerza del pueblo. Entonces, miren cómo son las cosas. En el caso de Abel Martínez, 10.40 es el resultado final del porcentaje. Ahí concluye los mayoritarios la votación. Abel Martínez yo creo que ahora inicia el proceso de análisis entre las organizaciones políticas de cuál debe ser la dirección a seguir. Ahora bien, de ahí en adelante yo creo que también vale la pena analizar, porque yo siento que ese es el voto, más que a favor de alguien, es el voto contra el sistema político tradicional. Y estamos hablando de, por ejemplo, el cobrador obtuvo un 1.36% del proceso. De la votación del proceso, un 1.36%. Cae en la cuarta casilla. Cae en la cuarta. No va a caer en la cuarta porque hay un tema de suma total de los votos, sí. Y ahí reduce bastante, porque solo fue en el nivel presidencial que hubo eso, pero indiscutiblemente hace cuestionar a la clase política sobre qué ruta está tomando. Y yo creo que eso es un tema de análisis. Carlos Peña, 0.72, se le dio a Carlos Peña, señores. Se asomó al 1%. Se asomó Carlos Peña al 1%. Y yo me imagino que mucho de ese voto es el voto evangélico, que también tuvo un tema de coyuntura en la última semana. Sí. Recuerden que se desató el tema de la crisis el tema de Israel. Por Israel, que siendo él un elemento, siendo ese uno de sus elementos discursivos, quizás le dio ese empujón en una clase como la evangélica, sobre todo, que fue la más activa en esa dirección, que pudo haberse sentido identificado con él. A pesar de haber sido pastor, nunca se veía ese respaldo, pero quizás el tema de coyuntura le apoyó a eso. Virginia Antares me sorprendió porque pensé que iba a quedar en mejor posición. 0.58, la candidata de Opción Democrática fue la mujer con mayor votación en el proceso. 0.58. Ahora, ahí se ve que la izquierda no representa prácticamente nada en República Dominicana, porque es la mejor posicionada entre las candidatas de izquierda. Miguel Vargas, caramba, séptima posición.
En séptima posición quedó Miguel Vargas con un 0.45 con el nivel presidencial. A Miguel le pasa lo inverso que el cobrador. El partido va a quedar en mucho mejor posición por una razón elemental. Hay muchos votos de diputados y senadores que cayeron en esa casilla a nivel nacional. Y eso tiene un peso importante que veremos cuando se tenga la sumatoria total por partido. Y le pongo un ejemplo. En el Distrito Nacional, el PRM, el PRD, corrijo, sacó 2.85% en el nivel de senadores. O sea, Omar recibió 12.000, casi 13.000 votos del PRD. Sin embargo, cuando tú te vas al nivel presidencial, el voto que obtuvo Miguel Vargas fue 19.700 votos. Es decir, la separación fue casi 6.000 votos entre lo que recibió Omar en el distrito que lo que recibió Miguel a nivel nacional. En sentido general no llega a 2%. No llega, no. Pierde la personería jurídica. Creo que se va a quedar, puede ser que quede por encima del 1. Con la sumatoria absoluta de todos los votos. La pierde como quiera. María Teresa Cabrera 0.14 y Fulgencio Severino 0.06. Ya ahí se completa la lista de los 9 candidatos. Ahora, yo creo que a fin de cuentas lo que el Estado o lo que los actores políticos deben analizar es el futuro de la democracia en República Dominicana. Porque la abstención que hubo con un 45.5% es más que peligrosa. Y ese es prácticamente el ganador del proceso electoral, porque ese 45 es más incluso que lo que sacó el mismo presidente. Cuando usted calcula la cantidad de gente que no fue a votar, fue mayor que lo que obtuvo el mismo presidente de la República. Sin los aliados. Y eso hay que tomarlo en consideración. Con los aliados incluso. Más gente se quedó sentada en su casa que la que fue a votar por el presidente. Con los aliados él llega a un 9% y sin los aliados un 48%. Sí, pero el total de votos que obtuvo el presidente fue de cerca de 2.5 millones de votos. 2.499.000. 2.503.000 votos obtuvo Luis Abinader. Cuando tú obtienes eso y lo comparas con los casi 4 millones de dominicanos que se quedaron sentados, más gente votó por nadie o no votó sencillamente, que la que favoreció a quien obtuvo democráticamente ganancia en el proceso electoral. Así es, así es. Bueno.